Buenas tardes, muchachos. Para terminar el tema de flujos de energía térmica y de calor, vamos a tomar el tema de lo que son las combustiones. Ustedes ya deben conocer, distinguir que una combustión uno la realiza para buscar tener energía en forma de calor y en forma de luz. Ese fue el principio del descubrimiento del fuego. Es nuestra fuente primaria de energía que tenemos. La mayoría de actividades las generamos a partir de la combustión. Claro que eso ha ido cambiando en los últimos 40 años para acá. Bueno, una combustión es una reacción química. Me va a generar energía térmica o energía lumínica, o ambas, y me va a generar unos subproductos que se llaman humos. Un ejemplo muy sencillo es si yo voy a quemar carbón, lo hago en presencia de aire, el aire tiene oxígeno, me produce dióxido de carbono, agua y energía. Carbono y oxígeno son los reactivos, dióxido de carbono y agua son los productos finales, que lo llamamos humos, y la energía lo que vamos a empezar a estudiar en este momento. Para empezar el cálculo de estas reacciones tenemos que tener y conocer algunos conceptos previos. Nosotros, acogiéndonos al Sistema Internacional de Medida, que tiene 7 magnitudes fundamentales, una de ellas es la mol o cantidad de materia. Ella equivale en masa a tantas unidades que haya de átomos, moléculas o iones o electrones, ¿sí? Como cuántos átomos pueden haber en 0,012 kilogramos del carbono 2, esa es la definición. Para no entrar en la parte específica de cómo se define esto de una vez, el número de moles se puede calcular conociendo la masa de la sustancia y dividiéndola por su peso molecular. El peso molecular es muy fácil de calcular, ahorita en algún ejemplo les hago la referencia. Existe un calor de formación, que también se le conoce como entalpía estándar de formación o calor estándar de formación. Para cualquier compuesto, la variación de esa entalpía, de esa energía que lo acompaña para una mol de sustancia en un estado estándar a partir de sus elementos constituyentes. Generalmente esto se calcula, se hace referencia las mediciones a una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados. El calor estándar de formación lo vamos a referenciar con delta H, ¿sí? Este O queda aquí arribita, no me lo reconoció, el F es su subíndice, se mide en kilocalorías por mol y se define como el calor involucrado cuando se forma la sustancia. ¿Qué cantidad? Una mol, a partir de sus elementos constituyentes. La temperatura estándar se reconoce como 25 grados centígrados y la presión estándar de una atmósfera. También se puede presentar como una entalpía de una sustancia en su estado estándar. Acá sí quedó la referencia con el superíndice y el subíndice, referida a sus elementos en su estado estándar a la misma temperatura. Este subíndice F indica que es por formación y el superíndice se refiere que están en el estado estándar. Ahora, para un elemento como se encuentra en la naturaleza, una molécula, ¿sí?, se define que esta energía es cero porque se encuentra de forma natural, ¿sí?, pero generalmente es para elementos, ¿sí?, o moléculas que si acaso tienen 2 elementos. Ya miramos acá en la tabla. Por ejemplo, para el hidrógeno en estado gaseoso, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono como grafito, el que tenemos en los lápices, el cloro gaseoso, el flúor y todos los demás que están acá, esa entalpía de formación tiene un valor de 0. Ella se encuentra tabulada para varias sustancias, acá están. Vamos a utilizarlas ahorita en algunos ejemplos. Por ejemplo, observemos acá el oxígeno en estado gaseoso, como se encuentra en la naturaleza, O2, es 0. El nitrógeno, como está en el aire, es 0. ¿Vale? Y toca tener en cuenta también el estado en el que se encuentra. Por ejemplo,
El agua en estado gaseoso tiene un valor y en estado líquido tiene otro valor diferente. Tienen que estar pendientes de eso cuando vayan a afrontar pues el momento de la práctica pues del desarrollo de la guía. Ahora hay unas leyes termoquímicas, yo las abrevié acá lo más sencillo posible. Estos señores Lavoisier y Laplace dijeron una ley que luego se demostró, ellos mismos la demostraron. La cantidad de calor que debe suministrarse un compuesto para descomponerlo en sus partes es igual a la involucrada cuando él se forma. Otra manera de decirlo, el intercambio de calor que acompaña una reacción química en una dirección exactamente igual en magnitud, pero de signo contrario al calor asociado en el sentido inverso. Bueno, en teoría, todas las reacciones pueden ser reversibles, en teoría. La mayoría de reacciones liberan calor, se le llama reacción exotérmica, y en ese momento definimos que su energía, ese cambio de energía es negativo. Y lo contrario, cuando la reacción absorbe calor, se le llama reacción endotérmica. El valor de la energía es positivo. Si han tenido en algún momento la posibilidad de hacer alguna reacción química, si lo han apreciado, la mayoría liberan calor. Un indicio de que se está ocurriendo una reacción es porque uno empieza a sentir que la temperatura aumenta en la mezcla porque ella está liberando el calor. Luego el señor Hess, prácticamente 60 años después, hay una suma de calores constantes de acuerdo a esta ley, que dice que la resultante del calor intercambiado a presión y volumen constante es, en una reacción química, es la misma si tiene lugar en una o varias etapas. ¿Qué significa? Que si yo tengo una reacción química que va ocurriendo de forma secuencial, yo puedo tener en cuenta únicamente los estados final y el inicial. Lo del intermedio queda inmerso, agregado en los cálculos, pues lo llaman calores constantes. Ahora, para calcular el calor de una reacción química, que vamos a estudiar son las combustiones únicamente, podemos tener, y generalmente son reacciones que tienen dos reactivos y dos productos, con unos coeficientes que se requieren para que se cumpla la ley de conservación de la materia. Ahorita voy a explicar eso. Cuando yo tengo una reacción de esta forma, el calor de la reacción que va a liberar o va a absorber va a ser igual a esta fórmula, que es muy sencilla: la cantidad del coeficiente del primer producto por su calor de formación más el coeficiente del segundo producto por su calor de formación menos los productos de coeficiente por el calor de formación del primer reactivo menos coeficiente por el calor de formación del segundo reactivo. Posiblemente hasta acá alguno no estará asumiendo el concepto muy fácilmente, porque fíjense que acá no hablamos del tema de un cambio de temperatura de forma directa, sino de los cambios de estado de agregación. Es más difícil como de imaginar. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios de esto y van a ver lo sencillo que es. Me preguntan, calcule la energía liberada consumida en la combustión del metano, esta es la fórmula del metano, o en su reconformación. Entonces la combustión es la reacción A, metano más oxígeno me produce dióxido de carbono más agua. Lo que está en los paréntesis son los estados de agregación. G es para gases o vapores y L es para líquido. ¿Correcto? Estas reacciones yo se las doy. Miren que acá hay unos coeficientes. Esos coeficientes son para balancear la ecuación. Si alguno recuerda sus clases de química o los de ambiental, deben tener esto muy claro. De pronto los de construcciones o los de sistemas no. Ahora, ¿para qué se hace esto? Para hacer cumplir la ley de conservación de la materia. Miren muchachos, acá tengo un carbono multiplicado por uno que está acá y no se escribe como en el álgebra, al lado izquierdo, y al lado derecho también tengo un solo carbono. Por ejemplo, miremos el hidrógeno. Tengo 4 hidrógenos multiplicado por un 1 que hay acá, y acá tengo 2 hidrógenos multiplicado por 2. Se me establece la igualdad, 4 hidrógenos aquí y 4 hidrógenos acá. Ahora,
El oxígeno, acá tengo 2 multiplicando a 2 oxígenos, son 4, y acá tengo 2, y acá también tengo 2, 2 por un 1 que está acá al final que no se escribe. Esta reacción yo se las entrego balanceadas para que no vayan a tener problema con eso. Para los de ambiental, yo sí sé que en las próximas materias que van a ver, a ustedes les toca hacer este balanceo. Ahora, me dicen que las reacciones ocurren a 298 grados Kelvin, o sea, la condición estándar. Ya les voy a decir por qué se refiere así. Ahora, la segunda reacción es la formación. Yo hago reaccionar dióxido de carbono más agua y me produce metano más oxígeno. Eso es en teoría, muchachos. Esto no ocurre. Cuando yo mezclo dióxido de carbono con agua, obtengo bretania. No hay manera de lograr llegar de aquí a acá, a menos que se sigan unos procesos químicos diferentes que pues no viene a lugar ahorita. Pero esta reacción es prácticamente imposible. Este metano es un derivado del petróleo, por eso dependemos del petróleo nosotros, por ejemplo, para tenerlo. Este es uno de los componentes del gas que llega domiciliario o el gas vehicular. Ahora datos. Estos datos están en la tabla que mostré en la página anterior. La formación del metano es de menos 17,895 kilocalorías por mol. La del dióxido de carbono es menos 94,054. Observen, la del oxígeno es 0, como lo vemos en la tabla. Entonces voy a aplicar la fórmula para esta reacción A de la reacción. Voy a multiplicar el coeficiente del CO2, ¿sí?, por su calor de formación. El coeficiente es 1, ¿sí? Finalmente acá hago los reemplazos. 1 por menos 94,054 kilocalorías por mol. Ahora, si miramos la ecuación, el coeficiente del agua es 2 y su calor de formación es menos 68,32. Este menos es de la fórmula. 1 de quién? Del 1 que está acá, del metano, multiplicado por su calor de formación, 17,895. Menos 2 del oxígeno por su calor de formación, que es 0, pues esto se me anula. Al realizar esta multiplicación y realizar la correspondiente suma y resta, me da menos 212,799 kilocalorías por mol. Ahora, para la reacción B, que es una reacción teórica, que les digo que sería como si yo me devolviera, pues cambio de orden los términos respetando el coeficiente de cada uno. Por ejemplo, miremos acá, el primero tiene que ser un 1 por el calor de formación del metano. Miren, 1 por el calor de formación del metano. Al hacer nuevamente la operación, pues como cambié de orden, me va a cambiar únicamente el signo, que es lo que decía por allá la primera ley que vimos ahorita. Cuando tengo una combustión, me libera energía, signo negativo. Cuando tengo conformación, lo contrario a la combustión, tengo el mismo valor pero positivo. Ahora, lo que les decía, este término kilocaloría por mol pues es muy difícil de imaginar. Entonces vamos a calcular, esto es otro ejemplo, pero el dato yo lo doy, que para esa combustión del metano, que ya sabemos que me libera esta cantidad de energía, si yo quemo 1200 gramos, ¿cuánto energía libero a la temperatura de referencia? ¿No? Entonces, calor de reacción, lo acabé de calcular. Peso molecular del metano, y lo que les decía, esto es muy sencillo. Si ustedes no tienen el peso molecular, para los que no son de ambiental, les recuerdo, es la suma de los pesos atómicos que aparecen en la tabla periódica. En la tabla periódica el peso del carbono es 12 y el peso del hidrógeno es 1. Tengo 4 hidrógenos, o sea, acá tengo 4 más 12 me da 16 gramos por mol. Así se lee el peso molecular. Está mal decir que el peso molecular del metano es 16 gramos. Toca decir 16 gramos por mol. Tengo la masa que me lo está dando el dato y me preguntan por el calor liberado. Ahora, la fórmula que les di, moles es igual a masa sobre peso molecular, dividido 1200 gramos entre 16 gramos por mol. Gramo con gramo se cancela, mol está dividiendo en el divisor, pasa al numerador y esta división da 75 moles. Ahora finalmente ese calor, ¿cómo lo voy yo a reformular? Pues es el calor de la reacción, que viene en kilocalorías por moles multiplicado por el número de moles. Este fue el resultado que obtuve en el ejemplo anterior y lo multiplico por 75 mol. Y mol se cancela.
sea que efectivamente me está liberando 15.959 kilocalorías. Esto es una cantidad de energía grandísima, jóvenes. Esto yo creo que en una casa no consumen el gas natural para obtener esta energía durante un año. Ahora, aquí prácticamente converge todo lo que hemos visto. Sucede que yo les decía, me voy a volver un momento, que todo esto está calculado a 298 grados Kelvin, o sea 25 grados centígrados, pero realmente una llama no está a esta temperatura. Entonces planteo el ejercicio siguiente para que calculemos exactamente qué energía libera, y escogí el alcohol etílico, que también se llama etanol. Esta es la fórmula C2H5OH, porque a 25 grados él es líquido, ¿sí? Y la temperatura de la llama uno lo puede encontrar referenciado, está a 360 grados. ¿Qué significa? Que aparte de la energía que me libera por la reacción química como tal de la combustión, yo en todo caso tengo que tener en cuenta lo que hicimos la clase pasada, que tengo que ir de menos 25 grados pasando del líquido, luego tengo que evaporarlo a 78 grados ebulle, acá yo dejo los datos, ¿no? Y finalmente ese vapor que se formó, llevarlo de 78 a 360 grados. Él necesita consumir energía. ¿De dónde la va a consumir? De esta que se está produciendo. Si alguna vez han sido curiosos, pero ustedes tienen que hacer eso con mucho cuidado. Ustedes puede ser en una lata de sardinas, en una lata de atún, uno le echa un combustible y uno lo prende. La llama está en la superficie y debajo está el líquido a la temperatura ambiente. Lo que sucede es que las moléculas que están en la superficie tienen que hacer este proceso para que ocurra la combustión. ¿Estamos? Ahora, no es del caso, no lo vamos a estudiar. El etanol a 25 grados no se prende. Yo tengo que darle una energía inicial, por eso tengo que ponerle un fosforito o una chispa. Lo que pasa es que si él llega solo a una temperatura muy cercana a esto, solito se va a prender. Ese es el problema de los combustibles. Por eso no se recomienda almacenarlos, algunos combustibles, a la exposición de los rayos solares. Entonces les repito, él me va a dar una energía en la combustión, pero parte de esa energía él me la va a consumir en calentamiento, calor sensible, cambio de fase y calentamiento, calor sensible. Entonces acá tengo los datos de todo lo que necesito. Aparentemente es muy voluminosa la información. Tengo la formación del etanol, la formación del oxígeno de acuerdo a esta reacción, la formación del dióxido de carbono, la formación del agua. Necesito el peso molecular del etanol, 46 gramos por mol. Este es el resultado de sumar 2 veces el peso atómico del carbono, 6 veces el del hidrógeno y 1 vez el del oxígeno. Alguno me preguntará, profe, ¿por qué el hidrógeno está como acá partito en la fórmula? Bueno, eso son maneras de caracterizar las fórmulas químicas y no quiero adentrarme en ese tema para no ampliar los conceptos que no necesitamos. La masa me lo da el ejercicio, temperatura 1 desde donde empiezo, 25 grados centígrados, LU a 78 y finalmente la llama se produce a 360 grados. Necesito un C sub P del líquido para calcular este pedazo de calor. Necesito un C de vaporización, calor de vaporización, cambio de fase. Necesito un C sub P del gas para llevarlo de aquí hasta acá. Entonces, planteamos el ejercicio como en la parte anterior. Primero voy a calcular la reacción como si ocurriera a 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Entonces tengo la fórmula general, que es la multiplicación de los coeficientes o los calores de formación de los productos menos la resta de la multiplicación de los coeficientes de los reactivos por sus calores de formación. Pasándome acá al tercer renglón, acá están los datos. Miren que acá los coeficientes son distintos a la reacción anterior, cada reacción tiene un balanceo diferente. Vamos acá a verificar, por ejemplo, el hidrógeno. Mire, acá hay 5 hidrógenos y uno que hay acá son 6. Y acá tengo 3 por 2, 6, por verificar. Carbonos, acá hay 2 carbonos y acá hay 2 carbonos. Oxígenos,
1 acá, más 3 por 2, 6, 1 más 6 da 7, 2 por 2, 4, 3 por 1, 3, 4 más 3, 7, se cumple. Estas reacciones yo se las voy a dar balanceadas, les insisto. Al reemplazar los valores de la fórmula, obtengo esta suma resta algebraica y tener presente, por ejemplo, acá la entalpía de formación del agua la tomé como agua líquida en la tabla. Si observan, es diferente al ejercicio pasado. Discúlpeme, agua en estado de vapor, que es donde va a ocurrir la reacción química. Agua en estado de vapor, ¿sí? La vez pasada utilizamos agua líquida porque la reacción decía que durante la reacción el agua estaba en estado líquido. Acá está en estado gaseoso. Ahora, al hacer la suma resta me da este valor, menos 215,395 kilocalorías por mol, que se resulta multiplicar 2 por menos 94,054, más 3 por menos 31,830, menos 1 por menos 68,203, y esto finalmente se anula. Me da este resultado. Voy a pasar la masa que tengo a moles. Me da 43,5 moles. Este es el peso molecular que el dato lo da el ejemplo, el problema. Yo se los doy. Y finalmente, como hicimos en el ejercicio pasado, multiplico el calor de reacción por las moles que hallé. Me da al final este resultado. Menos 9.369,68 kilocalorías. Eso es lo que me libera en teoría la reacción ocurrida a 25 grados, pero les insisto, ya realmente ocurre a esta temperatura. Entonces vamos a calcular qué energía necesito para llegar de aquí hasta acá. Igualito a las cosas que hicimos para el taller pasado. Ahora, el calor sensible absorbido por el etanol líquido. Mire, él va de menos 25 grados centígrados a 78, la masa es 2000 y el CSUP del etanol en estado líquido es de 0,58 calorías por gramo. Está ya en los datos. Me dan estos resultados. Son positivos porque está absorbiendo calor, recuerden. Calor latente de vaporización, su masa por el calor de vaporización, me da este resultado, positivo porque está absorbiendo. Y el calor sensible para calentar el vapor del etanol de 78 grados centígrados hasta 360, multiplicado por su calor específico del vapor, mire que es diferente al del líquido, están en los datos, me dan estos valores. Ahora, esta sustancia etanol, los calores específicos no están en la tabla que yo envié en la clase pasada o ya antepasada, no recuerdo, ¿sí? Entonces para esta última guía, muchachos, yo les voy a dar los datos que necesitan. Sin embargo, ustedes pueden buscar eso por internet. Lo que pasa es que, por ejemplo, estas entalpías de formación son un poquito más complicadas de hallar, no es tan fácil la búsqueda, por eso yo les voy a dar los datos. Ahora, finalmente, él me produjo 9.369,68 kilocalorías, pero él mismo me está consumiendo esta cantidad. Acá yo lo dejo como una suma, porque los mismos signos del resultado numérico del ejercicio me tiene que dar la operación que tengo que hacer. Este calor es negativo porque se estaba liberando el ambiente, y este calor es positivo porque le estaba llegando la sustancia. Pues hago la resta de estos dos y me da esto. Si el signo es negativo, me dice que esa, como debe ser, obviamente, combustión me liberó calor. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Aquí terminamos. Durante la clase